Hola, el tema del día de hoy. ¿Cómo escribo una recomendación? Lo primero que debemos de tener en cuenta es qué es la recomendación de un cuento. La recomendación de un cuento es dar un consejo con la intención de que una persona tenga ganas de leer un cuento. Esto significa que si tú ya leíste un cuento y quieres que tu hermanito o tu primito o alguien más de tu familia quiera leer ese cuento, le tienes que recomendar por qué te gustó a ti mucho ese cuento y que él también lo lea. Vamos a ver las diferencias entre un cuento y una recomendación. El cuento. El cuento es una narración corta con inicio, desarrollo y final. Se mencionan a todos los personajes. Tiene título y autor. Y se menciona en qué termina la historia. Esto es un cuento. Pero cuando yo quiero hacer una recomendación, no puedo decir todo lo que pasa en el cuento. Por lo tanto, la recomendación tiene la intención de interesar a una persona a leer el cuento recomendado. Menciona de qué trata la historia, mas no se dice el final. Y también incluye el título y el autor del cuento. Recuerda, la recomendación es decir, una parte pequeña de la historia para que la otra persona se anime a leerlo, pero no le podemos decir en qué termina la historia. Al contrario del cuento, que vamos a leer todo el cuento, mencionamos a todos los personajes y podemos leer en qué termina. ¿Cómo puedo hacer una recomendación de un cuento? Lo primero que tenemos que hacer es elegir el cuento que más nos gusta. Ya que tenemos el cuento que más nos gusta, lo vamos a leer varias veces hasta recordar todos los puntos importantes. Es muy importante leerlo varias veces para que no nos vayamos a confundir en la historia. Ya que seleccionamos el cuento que queremos y ya lo leímos varias veces, ahora sí nos toca escribir nuestra recomendación. Para eso nos vamos a ayudar de varias preguntas. La primera sería, ¿de qué trata nuestro cuento? Después, ¿dónde puedes encontrar el cuento? Vamos a pensar una frase que nos invite a leer el cuento. Y por último, ¿cuál es el título y el autor del cuento? Estas 4 preguntas deben de estar en tu escrito que hagas sobre la recomendación. Recuerda de qué trata, pero sin decir el final del cuento. ¿Dónde pueden encontrar ese cuento? Hay que pensar una frase atractiva que invite a las demás personas a querer leer el cuento que yo les estoy recomendando. Y por último, el título del cuento y el autor. Ahora, ¿qué elementos debe tener las recomendaciones? Lo primero es escribir el título del cuento. Ya escribimos el título del cuento y el autor. Ahora vamos a contar una parte de la historia, la que te parezca más emocionante o divertida, pero sin decir el final para que se animen a leer. Y por último, escribir una frase atractiva para invitar a leer el cuento. Estos 3 elementos son los que deben de estar en nuestras recomendaciones que hagamos para invitar a las demás personas a leer los cuentos. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda que la lectura nos abre las puertas al mundo que tú te quieras imaginar. Por eso es muy importante realizar las lecturas de cuentos y así echar a volar nuestra imaginación. Nos vemos en el próximo video.